Padre eterno, que tu morada es en las alturas de los cielos, Señor, en este momento. Hacemos un espacio de este tiempo que te pertenece para poder estudiar y meditar en tu palabra. Hablaremos sobre una obra que en los últimos tiempos ocupará un lugar muy importante. Y queremos suplicarte, Señor, que tu presencia esté con nosotros en este momento, que vamos a estudiar tu palabra inspirada y que de alguna manera a través de tu Espíritu Santo, Señor, pueda impresionar nuestras mentes para poder despertarnos ante este movimiento que va a tomar un lugar muy importante y que se tiene que ir levantando cada vez más. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un saludo una vez más para todos. Vamos a dar inicio o a tener prácticamente una continuación, un seguimiento del tema de esta serie que le hemos titulado El Método Divino, la obra médica misionera, pero cada semana estamos teniendo o tratando de abarcar diferentes tópicos que tiene que ver con la obra médica misionera. La semana pasada, hermanos, solamente un pequeño recordatorio, empezamos a estudiar sobre lo abarcante que es la obra médica misionera y estamos tratando de contestar a la pregunta ¿qué hacer o qué se hace dentro de la obra médica misionera? Y únicamente estudiamos dos tópicos, hermanos, la semana pasada, que fue número 1, la escuela de adiestramiento o escuela de entrenamiento. Eso es básico, es importante. ¿Qué hago? Esto es lo número 1 que tenemos que empezar a realizar dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros grupos de reunión. Esto es lo básico y lo primordial. Y aunque no vamos en el orden de prioridades, la escuela de adiestramiento sí sería número 1, pero a partir de allí, hermanos, no hay un orden de prioridad, pero sí podemos decir que todo es importante, porque estuvimos hablando también sobre las clases de cocina, arte culinario, que también es sumamente importante dentro de la obra médica misionera, ya que como estudiamos la semana pasada, el Espíritu de Profecía dice que es la base de la buena salud y la base de la obra médica misionera para que las personas puedan tener salud es el enseñar a cocinar. Así de que es importante también. Pero ahora, hermanos, vamos a concentrarnos en otro aspecto que también se tiene que llevar a cabo dentro de la obra médica misionera. Y es el hecho de enseñar los principios de salud. Por eso, hermanos, no digo que estamos en el orden de prioridades, porque todo es importante. Pero dentro de todo lo que es importante, como mencioné anteriormente, desde luego la escuela de adiestramiento, las clases tienen que ser una prioridad. O el enseñar a cocinar es prioridad también, porque cuando vamos a atender a algún paciente y tiene o presenta un cuadro de síntomas o tiene ya un diagnóstico médico, indudablemente, hermanos, tiene que realizar un cambio de alimentación. Pero para que pueda enseñar a hacer esos cambios o hacer esa transición de una dieta omnívora a una dieta vegetariana, pues desde luego que tenemos que tener un conocimiento de lo que le vamos a enseñar a la persona. Esta parte que vamos a ver ahora sobre la enseñanza de los principios de salud es importante también porque generalmente, y lo hemos mencionado ya en temáticas pasadas, que cuando hablamos de la obra médica misionera, hablamos de tratamientos y terapias, pero la enseñanza de los principios de salud, hermanos, podemos decir que es mucho más importante que aún ese tratamiento y esas terapias. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene, porque vamos, como siempre y como cada semana, vamos a analizar prácticamente en esta hora lo que vamos a analizar son muchos pensamientos y muchos textos del Espíritu de Profecía, haciendo alusión a la enseñanza de los principios de salud y la importancia que tiene dentro de la obra médica misionera como dentro de la Reforma Pro Salud. Esto es básico, hermanos, esto no lo podemos obviar, no podemos eludir el asunto de la enseñanza de los principios de salud. Y vamos a comenzar entonces a analizar algunos pensamientos del Espíritu de Profecía
hablando en relación a esto. El primero que vamos a mencionar se encuentra en el libro de Evangelismo, en la página 378 y párrafo 3, y comienza hablándonos, hermanos, del ejemplo que nosotros tenemos, porque Él es el ejemplo, Él es el jefe, Él es el modelo, Él es el gran médico misionero. Nunca se olvide de esto. Y dice el pensamiento, el subtítulo que aparece allí en el libro de Evangelismo 378, hermanos, dice, la educación es mejor que la curación milagrosa. Esto es muy importante. Educar es mucho mejor que curar de manera milagrosa. Y entonces dice, Jesucristo es el gran sanador, pero desea que podamos cooperar con Él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. Cada pensamiento que vayamos leyendo, hermanos, algunos quizás nos vamos a detener un poco porque tenemos que rescatar o más bien tenemos que buscar allí ese tesoro que está dentro de ese pensamiento. Número 1, eso es bastante entendible y claro que Jesús es el gran sanador. Por Él se lleva a cabo el medio de sanación. No hay manera. Es Jesús el sanador. Pero el pensamiento recalcaba dos cosas o tres cosas. Número 1, nuestra cooperación. Hermanos, enseñar a un paciente, enseñar a un enfermo que Dios tiene poder, que Dios puede sanarlo, eso es vital cuando nosotros vamos a atender a un paciente, hermanos. Usted tiene que hacerle saber que es Dios el único que le puede sanar. Sin embargo, el pensamiento dice, pero desea que podamos cooperar con Él. ¿De qué manera, hermanos, Él desea que nosotros entremos en cooperación con Él si Él nos puede sanar? Es más, tenemos muchos ejemplos bíblicos poniendo la mano, o inclusive dijo el hombre, di la palabra y se va a sanar, se va a hacer como tú dices. Dios puede utilizar muchas maneras para poder sanar a una persona. Sin embargo, el pensamiento dice que Él desea que nosotros entremos en esa cooperación para la sanidad. Y, bueno, aquí son los otros dos puntos que queremos recalcar. En la recuperación y en el mantenimiento de la salud. Son dos cosas muy diferentes. Es decir, por un lado estoy enfermo y necesito recuperar mi salud, pero para poder recuperar mi salud, yo necesito cooperar con Dios. Por el otro lado, dice mantenimiento. Quiere decir que no tengo ningún diagnóstico médico, gracias a Dios no tenemos ningún diagnóstico médico, no nos duele nada, pero queremos mantener esa salud. Bueno, necesitamos entrar en cooperación con Dios. ¿De qué manera se coopera con Dios para la sanidad, para la recuperación o para el mantenimiento? Dice el Espíritu de Profecía, viviendo en conformidad con sus leyes. Hermanos, quiere decir que si no cumplimos esa condición, entonces ni la recuperación ni el mantenimiento puede venir. Tenemos que entrar en conformidad con sus leyes, vivir en conformidad con sus leyes. Debe haber una impartición de conocimiento acerca de dos cosas. Número 1, cómo resistir la tentación. Número 2, en unión con la obra de curación. Está diciendo en otras palabras el Espíritu de Profecía, enséñele, instruya al paciente, edúquelo. Esa es una frase, hermano, que se repite muy a menudo en el Espíritu de Profecía. Educar, educar y educar. Por alguna razón se repiten 3 veces esa misma palabra. Educar, educar y educar. Educar a la persona. ¿En qué? Para que haga resistencia a la tentación. Porque Dios puede sanar, pero este asunto, hermanos, el asunto de la salud tiene mucha similitud con el plan de salvación. Recuerde que acá hay una obra mancomunada. Dios obra, el hombre obra, pero la resistencia al pecado tiene que venir por parte del hombre. Esa resistencia no la hace el hombre por sí solo, sino tiene que estar tomado de la gracia de Cristo. Lo mismo ocurre con la salud. Tenemos que enseñarle que Dios es su sanador, que Dios le puede ayudar para recuperar su salud, pero tiene que enseñarle, dice aquí, a que resista la tentación.
va a venir la tentación, en unión con la obra de curación. Es decir, enséñale que así este es el método que Dios utiliza para poder curar, para poder sanar. Evangelismo 3:78 dice, es de gran importancia que todos los que pretenden comprender la obra médica misionera enseñen los principios de verdad. Y por si acaso estamos pensando que principios de verdad solamente tiene que ver con los mandamientos de Dios, nunca se olvide, hermanos, nunca se olvide que también el Espíritu de Profecía hace mención que esos principios de salud se encuentran también dentro de los preceptos divinos. Y esa ley de salud o esos principios de salud también fueron establecidos divinamente. Así que todo obrero médico misionero, hermanos, tiene que aprender a hacer terapias y tratamientos. Pero todo médico misionero, dice aquí, que pretende comprender la obra médica misionera, tiene, hermanos, esto es de gran importancia, dice la palabra del Señor, enseñar los principios de verdad, porque vamos a trabajar con esa restauración física, mental y espiritual, y sin la condición de obediencia no se puede llevar a cabo esta obra. Analizamos otro pensamiento. Ministerio de Curación, página 105. Deben realizarse mayores esfuerzos para educar al pueblo en los principios de la Reforma Pro Salud. Mayores esfuerzos quiere decir que hemos hecho esfuerzos, pero no tantos esfuerzos. Quizás, y aquí es donde siempre mencionamos, hermanos, que tanto la Reforma Pro Salud como la obra médica misionera tiene sus desviaciones. Y no es de ahora, esto ya lo estudiamos en temáticas pasadas. Cuando se dio inicio a la obra médica misionera, habían cosas que no estaban funcionando correctamente. Y eso lo podemos estudiar o repasar en los primeros temáticas de la obra médica que estuvimos hablando ya. Habían cosas que no estaban funcionando de acuerdo a la mente de Dios. Y, hermanos, dice el Espíritu de Profecía, deben de realizarse mayores esfuerzos para poder educar al pueblo en los principios de la Reforma Pro Salud. Nos desviamos un poquito y quizás no sea lo que estamos presentando como temática de Reforma Pro Salud ni como obra médica misionera. Sin embargo, aquí tiene que haber mayor esfuerzo en esto. Es muy importante porque decía en uno de los textos que estudiamos ya en el pasado también, que este mundo, hermanos, se ha convertido en un lazareto lleno de víctimas o enfermos físicos y enfermos espirituales. Y la razón, allí mismo la describía, es porque aquellos que hemos recibido ese conocimiento, esa luz, nos hemos mantenido callados. Y dice el Espíritu de Profecía, y callarse en este momento no sería un error, sino un gravísimo error. Sin embargo, nos hemos mantenido callados y la consecuencia, el mundo se ha convertido en un lazareto lleno de víctimas o de enfermos físicos y espirituales. Los esfuerzos han sido muy pocos, hermanos, han sido muy pocos, porque estas temáticas, o cuando hablamos de un principio de salud, hermanos, que de paso estoy dando por hecho y estoy dando por hecho de que conocemos cuáles son esos principios de salud. Pero si vamos a hablar del agua, si vamos a hablar del ejercicio, no nos gustan esas temáticas. Esas temáticas no me agradan mucho porque otra vez lo mismo, otra vez tomar agua, otra vez hacer ejercicio, otra vez el descanso. Hermanos, por eso o con tal razón dice el Espíritu de Profecía que estos principios de salud están pasando de moda porque el uso hábil que se requiere, dice, resulta un poco fastidioso para nosotros y no nos agradan estas cosas. Sin embargo, el Espíritu de Profecía nos insta a hacer mayores esfuerzos para educar en los principios de la Reforma Pro Salud. Todo obrero evangélico debe comprender que la enseñanza de los principios que rigen la salud forma parte, escucha aquí, de la tarea que se le ha señalado. Vamos a hablar un poquito aquí, porque el texto dice obrero evangélico, no dice obra médica misionera.
pero nunca se olvide, no se olvide que la obra evangélica trabaja con un brazo derecho, que es la obra médica misionera. Y por el otro lado, tampoco se olvide que si estamos dentro de la obra médica misionera, nunca, jamás se separa del ministerio evangélico. Así que imagínense qué cosas presenta aquí el espíritu de profecía. Si el médico misionero, hermanos, tiene que trabajar, digamos, más directamente con una persona que está enferma, un paciente, hay que enseñar los principios de salud definitivamente. Pero aquí no está hablando del obrero del médico misionero, sino está hablando del obrero evangélico. Quiere decir aquel que está de manera más directa con la parte espiritual, aunque no se olvide que la obra médica misionera es mayormente de carácter espiritual. Pero solamente para que podamos hacer una distinción aquí, vamos a separar por un momento. Esto nunca se separa, pero por un momento nada más para poder tener la comprensión más explícita, vamos a separarlo por un momento. La obra médica de manera física y la obra evangélica de manera espiritual. Dice el espíritu de profecía que todo obrero evangélico, es decir, aquel que tiene un enfoque espiritual, tiene que comprender, dice aquí porque quizás no lo estamos comprendiendo, que la enseñanza de los principios que están rigiendo la salud, es decir, está hablando de esas leyes de la salud, principios de la salud, esos remedios de Dios, forman parte de la tarea que se le ha señalado. ¿A quién se le señaló? Al obrero evangélico, hermano, que está trabajando por la salvación de las almas. Si al obrero evangélico se le pide que enseñe los principios de salud, ahora imagínese si al médico misionero no lo va a hacer. Hermanos, necesitamos, dice aquí, comprender. Necesitamos hacer los mayores esfuerzos por estar hablando e instando a obedecer esos principios de salud. Ministerio Médico, página 431 o página 581, dice, este pensamiento es bastante interesante. Dice, extender la obra médica misionera, el tiempo es corto y debemos sembrar las semillas de los principios de la reforma pro salud. ¿Por qué dice así, hermanos? Dentro de la obra médica misionera dice, ok, obreros médicos misioneros, apurémonos porque el tiempo se está terminando, el tiempo es corto. ¿Cuál es la relación que existe entre esta obra médica misionera? El tiempo se está acabando, el tiempo es cortito. Por favor, sembremos los principios de la reforma pro salud. Hermanos, tendríamos que quedarnos aquí un buen tiempo para poder estudiar y profundizar ese pensamiento. Pero se lo voy a dejar en su mente. ¿Por qué dice el espíritu de profecía, médicos misioneros, el tiempo es corto? Debemos sembrar semillas de los principios de la reforma pro salud. No se olvide de eso, hermanos, por favor. Ahora, Ministerio Médico 582 o 432 dice, en toda ciudad grande debiera existir una representación de la verdadera obra médica misionera, por si acaso. Hay una diferencia entre la verdadera y la que no es verdadera. La verdadera, dice, tiene que haber una representación en todo lugar de esa verdadera. Pero escucha aquí, los principios, otra vez, los principios de la reforma pro salud deben darse en líneas claras en publicaciones de salud y en conferencias a los pacientes de nuestros sanatorios. Todo lo que implica sanatorio, aunque de manera personal o individual no somos sanatorios, toda la información o todo el consejo que se dio en relación a los sanatorios se aplica también para nosotros, ya sea de manera individual o como grupo o como iglesia. Es lo mismo. No hay una enseñanza para los que estamos en iglesia, cómo se trabaja obra médica misionera, y una manera diferente para los que están en sanatorios. Es el mismo modelo, es el mismo método. Y el método aquí, que está hablando de que en todo lugar, en toda ciudad, tiene que haber una representación de la verdadera obra médica misionera, lo está acompañando, escucha aquí, los principios de la reforma pro salud. ¿Cómo se hace? Mire, hermanos, el mismo texto que está utilizando aquí el espíritu de profecía, que se aplica a la ley moral de Dios, dice, y las repetirás y después hay que enseñarlos,
línea sobre línea, renglón sobre renglón, eso está haciendo alusión a la ley moral. Sin embargo, ese mismo texto, hermanos, está siendo aplicado ahora para la ley de la salud, para los principios de la salud, para esos remedios, los verdaderos remedios de Dios. Principios de la Reforma Pro Salud se enseñan de la misma manera como se enseñan los principios de la ley moral. Se tiene que dar en línea clara, dice aquí, y también en publicaciones, en conferencias. ¿Qué es lo que más abarca, hermanos, cuando decimos, y siempre pregunto esto, cuando nosotros decimos tenemos temática de Reforma Pro Salud o tenemos temática de salud, ¿qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Qué es lo que usted quiere, qué es lo que quiere que le digan, hermanos, en una temática de salud? Hay muchísimos ejemplos, muchísimos textos del Espíritu de Profecía, que una de las cosas que tienen el énfasis dentro de una temática de salud es el hecho de resaltar o de instar a obedecer los principios de salud. Bueno, vamos a ir con otro pensamiento, y este se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 378 y 379. Principios, otra vez, los principios de la Reforma Pro Salud serán recibidos con fervor y muchos, dice, van a ser iluminados. Pero para que los reciban, pues tenemos que presentarlos, ¿verdad? Y para que ellos puedan ser iluminados, tenemos que guiarlos, tenemos que educar, educar y educar. Seguimos allí en esa misma página, en ese mismo libro, y dice el Espíritu de Profecía, el Evangelio y la obra médica misionera han de avanzar juntos. El Evangelio, y este texto es maravilloso, es muy hermoso, el Evangelio ha de ser vinculado con los principios de la verdadera Reforma Pro Salud. Bastante interesante también porque hace un recalco aquí en una verdadera Reforma Pro Salud. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos, del Evangelio? Siempre que presente el Evangelio tiene que hacer un vínculo, dice aquí, y ¿sabe con qué? Con los principios de la Reforma Pro Salud. El cristianismo ha de ser traído a la vida práctica. Hemos de presentar los principios de la Reforma Pro Salud ante el pueblo, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para inducir a los hombres y mujeres a ver la necesidad de estos principios y a practicarlos. Hermanos, este texto encierra mucha enseñanza que también necesitaríamos profundizar aquí. Un evangelio sin principios de Reforma Pro Salud, hermanos, está diciendo aquí el Espíritu de Profecía, el evangelio es práctico, es una vida de 24 horas. ¿Cómo manifiesta el evangelio? Dice el Espíritu de Profecía, enseña los principios de la Reforma Pro Salud, porque el cristianismo tiene que ser traído a la vida práctica. Uno de los principios de la Reforma Pro Salud es la alimentación. Quiere decir que el Evangelio, como dice el libro de Tito, la gracia que me trae salvación, esa gracia también me enseña que hay una manera diferente de vivir. Y ahí, hermanos, podríamos decir de que mi vida pasada era una vida indisciplinada, desordenada, no era regida por principios, pero en el momento que recibimos la luz de la Reforma Pro Salud, comienza a haber reformas, comienza a hacer reformas en la vida. Por eso dice el Espíritu de Profecía, el cristianismo tiene que ser traído a la vida práctica, por eso necesitamos enseñar esos principios de la verdadera Reforma Pro Salud. Cambio de alimentación, cambia mi estilo de vida, mi vestimenta, porque la Reforma Pro Salud abarca mucho más que solamente una alimentación vegetariana. Estamos hablando de una transformación de vida que viene, desde luego, a través del reavivamiento o de la renovación del entendimiento. Pero es el cristianismo en la vida práctica. Y cuando presentamos esos principios de la Reforma Pro Salud al pueblo, y dice el Espíritu de Profecía, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. En el pensamiento que leímos anteriormente decía que no, parece ser que no estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo aquí en este punto.
Quizá nos hemos desviado un poquito en cuanto a las temáticas de Reforma Pro Salud, pero aquí hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y escucha aquí para qué, hermanos, inducir, dice aquí, a hombres y mujeres que vean la necesidad de estos principios, porque no los estamos viendo. El asunto del descanso, el asunto de la alimentación, el asunto de la vestimenta, el asunto de la hidratación, y como ya lo sabemos, hermanos, y como otra vez lo mismo, no tenemos la necesidad de esos principios, no sentimos grande necesidad. Es que es otra vez y otra vez lo mismo, ya estamos cansados de eso, Sin embargo, dice, por favor, haga ver que hay una necesidad de esos principios. Y termina diciendo el pensamiento, y a practicarlos, que esa es otra cosa. Una cosa es comprender de que es así, lo necesito, y otra cosa es sentir de que los tengo que practicar, los tengo que realizar y hacerlos prácticos en mi vida diaria. Son dos cosas muy diferentes. Pero Dios dice, hágales ver la necesidad que tienen los principios y que también los practiquen. El libro Ministerio de Curación, en el capítulo Enseñar y Curar, dice el Espíritu de Profecía, no solo han de instruir a sus oyentes en los buenos principios, sino también educarlos para que sepan comunicar estos principios. Y aquí es otro asunto, hermanos. Número uno, hay que enseñar, ¿verdad? Estamos aquí, estamos aprendiendo. Yo tengo que aprender de que existen esos principios que son establecidos divinamente, lo mismo que la ley moral, esos principios de salud fueron establecidos por Dios. Y ya lo sé, y ya los aprendí ahora. Pero ahora sigue la otra parte. Hay que educar también para que se comuniquen esos principios, porque la verdad que no se practica, porque la verdad que no se comunica, pierde su poder vivificante y su fuerza curativa. ¿Qué le parece? Esta es una verdad muy hermosa, maravillosa y nos gozamos, pero mientras esa verdad no se practique, mientras esa verdad no se comunique, entonces, hermanos, el obedecer los principios de salud, hermanos, ya miramos a través de un escrito está que cuando el hombre entra en cooperación con Dios al obedecer, se recupera la salud y se conserva la salud, se mantiene la salud. Hay poder allí, porque Dios lo ha instituido, pero mientras no se practique, hermanos, dice el Espíritu de Profecía, entonces pierde su poder vivificante, pierde su fuerza curativa, porque no lo estamos poniendo en práctica. El libro de Evangelismo, en la página 376, dice, a medida que por su intermedio, está hablando de la obra médica misionera, los hombres y mujeres sean inducidos a ver la importancia de los hábitos correctos de vida, se dará a conocer el poder salvador de la verdad. Este pensamiento, hermanos, es tan maravilloso, es tan maravilloso. Número uno, como hombres, como mujeres, necesitamos ser inducidos a ver la importancia de los hábitos correctos de vida. En un pensamiento anterior decía, hagámosle sentir la importancia que tienen estos principios en su vida y a practicarlos. Y ahora aquí, en este texto de Evangelismo 3:76, vuelve a hacer mención a la importancia que tienen esos hábitos correctos de vida, pero en la medida que se comprenda, dice el libro de Evangelismo, escucha aquí, hermanos, porque esto es muy importante, se dará a conocer el poder salvador de la verdad. Y esto, si usted me lo pudiera explicar, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que a través de la importancia de los hábitos correctos de vida, es como se va a dar a conocer el poder salvador de la verdad. ¿Usted me podría explicar esa frase, ese texto, hermanos? ¿Cómo es posible que a través de los hábitos correctos de mi vida es que se da a conocer el poder salvador de la verdad? Hermanos, cambiar un estilo de vida, dejar malos hábitos, no es algo que es difícil, sino es imposible, porque estamos hablando aquí
hermanos, que obedecer una ley que ha sido establecida divinamente, dice el apóstol San Pablo, porque no me sujeto a la ley ni tampoco puedo. Es decir, quiero, pero aunque quiera tampoco puedo, porque no estamos hablando de una ley espiritual. Es una ley física de la salud, pero no deja de ser espiritual porque fue establecido divinamente. Así que usted necesita tanto poder de Dios, hermanos, para hacer ejercicio, como necesita tanto poder de Dios para guardar el día sábado, porque las dos leyes fueron establecidas divinamente. Así que el hecho de decir, bueno, ya mañana yo dejo mis malos hábitos y empiezo una vida nueva y empiezo a obedecer todos los principios de salud, no es una realidad, a menos de que usted se conecte con ese poder salvador de la verdad. Por eso aquí el pensamiento, hermanos, de Evangelismo 3:76 es un pensamiento maravilloso. Esto es lo que la gracia de Cristo puede hacer en la vida de una persona, siempre y cuando le permita realizar su obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, la importancia de los hábitos correctos de vida, dice aquí. De esa manera se va a dar a conocer ese poder salvador de la verdad. Pasamos a otro pensamiento. Este pensamiento dice, si queremos elevar la norma de moral en todos los países a donde podamos ser llamados a entrar, escucha aquí, ¿dónde tenemos que comenzar? Debemos comenzar corrigiendo los hábitos físicos de la gente. Hermanos, a donde quiera que el Señor nos lleve, a donde quiera que el Señor nos envíe, si queremos nosotros cambiar esa norma de moral, estamos hablando de la parte espiritual, hermanos, si queremos, hay una frialdad espiritual, la moral está abajo, pero queremos cambiar y revertir esa situación. Al lugar donde usted vaya y encuentre una situación como esa, lo primero, dice aquí el espíritu de profecía, donde tenemos que comenzar a trabajar es corrigiendo los hábitos físicos de la gente. Y para poder trabajar en esa corrección de hábitos físicos, hermanos, usted tiene que presentar los principios de la salud. Los principios de la salud. El libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, en la página 618. Página 618 dice así: es importante que los ministros den instrucciones con respecto a una forma de vivir templada. Este es uno de los ministerios, o esta es una de las partes que le corresponde al pastorado, de dar instrucciones, con respecto a una forma de vivir templada. Estamos hablando de la temperancia en todas las cosas. Deben mostrar la relación que el comer, el trabajar, el descansar y el vestirse tienen con la salud. Esta es una obra ministerial de estar enseñando, hermanos, sobre una manera diferente de vivir. Tiene que hablar, y está hablando de los principios de salud, como comer, trabajar. Trabajar entra dentro de la temperancia. Trabajamos mucho, trabajamos poco, pero también tiene que ver con la actividad física. El descansar, pues el descanso, el vestirse, tiene que ver con la vestimenta, desde luego, pero todos estos principios, hermanos, están relacionados con la salud. Todos los que creen la verdad para estos últimos días tienen algo que hacer en este asunto. ¿Qué le parece? Porque el texto comienza dando la responsabilidad al ministerio, dándole la responsabilidad al pastorado, pero más adelante, si seguimos leyendo, dice, bueno, es más, todos, y aquí nos incluye, si usted cree la verdad para estos últimos días, y estamos aquí en la verdad presente, estamos creyendo, dice, que la verdad es para estos últimos días, entonces también usted y yo tenemos algo que hacer en este asunto. ¿En qué asunto? ¿De qué está hablando, hermano? De la temperancia en todas las cosas, de los principios de la salud. Les concierne, y Dios, escucha aquí, requiere de ellos que despierten y se interesen en esta reforma. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? Por eso, hermanos, es una preocupación personal cuando estamos en una temática de reforma pro salud y hemos perdido el enfoque de qué presentar dentro de una temática de reforma pro salud. Pero si los principios de salud no están siendo instados al pueblo de Dios,
hermanos, vamos a quedar aquí mal con Dios, porque dice aquí el espíritu de profecía que todos tenemos algo que hacer con el asunto de la temperancia. Nos concierne, dice aquí, a todos, y está requiriendo, y aquí el que requiere es Dios, que por favor despertemos y que estemos interesados en esta reforma. No pensemos, hermanos, de que otra vez nos van a hablar de lo mismo, que otra vez, porque si analizamos nuestra vida, cómo están nuestros hábitos, puede ser, hermanos, que el conocimiento los tengamos de los principios de salud, pero el asunto, si pudiésemos preguntar de manera directa cómo estuvo hoy su ejercicio, cuántos vasos de agüita se tomó en este día, cómo estuvo su alimentación, qué tipo de alimentación tuvo, cómo estuvo su vestimenta en este día. Y si fuésemos recalcando principio por principio, hermanos, dice Dios, por favor despertemos, porque necesitamos y estamos urgidos de una reforma. Él, escucha aquí cómo termina el pensamiento, Él no se agradará, escucha aquí, de su conducta si ellos consideran este asunto con indiferencia. Hermanos, ¿de qué asunto venía hablando aquí? Otra vez para poder recalcar aquí un poquito más. Temperancia en todas las cosas. La temperancia, hermanos, es un principio de salud, pero la temperancia se aplica a todos los demás principios de salud. Eso ya lo hemos mencionado en más de una ocasión. Siguen dos pensamientos que son maravillosos. Bueno, muchos pensamientos son hermosos, pero estos, escucha aquí Ministerio Médico 344 o 460. Educad a la gente en las leyes de la vida de manera que sepan cómo preservar su salud. Los esfuerzos que actualmente se realizan no están de acuerdo con la mente de Dios. ¿Qué le parece este pensamiento? ¿En qué estamos enfocando, hermanos, una temática de salud? ¿Cuál es el enfoque que le estamos dando a la obra médica misionera y a la reforma pro salud? Porque parece ser, de acuerdo a este pensamiento, que la mente de Dios no está muy agradado con el trabajo que estamos realizando. Estos esfuerzos, dice, que estamos haciendo, no están de acuerdo, hermanos, con la mente de Dios. ¿En qué hace énfasis, hermanos? Es que los pensamientos son tan claros, dice, eduque a la gente en las leyes de la vida, de manera que sepan cómo preservar su salud. Y usted podrá decir, el asunto es de que, ¿qué preservo si ya la perdí? Hermanos, es el mismo tratamiento para preservar y para recuperar la salud, es el mismo tratamiento. Recuerde que Dios no va a curar a menos de que el hombre entre en cooperación a través de la obediencia de esos principios de salud. Bueno, dice el Ministerio Médico, página 240, el ministro del Evangelio debe predicar, los principios de salud. Y otra vez haciendo un énfasis aquí el ministerio de que tiene que predicar, y escuchen, cuando habla en relación a la salud, ¿qué es lo que tiene que predicar? Principios de salud. Pues estos, y este pensamiento, yo le dije que yo los identifico algunos pensamientos como una estrellita, hermanos. Este pensamiento yo le he colocado una estrellita porque es muy importante. Muchos son importantes, desde luego que sí. El ministro del Evangelio debe predicar los principios de salud, pues estos han sido dados por Dios como medios necesarios para preparar a un pueblo perfecto en carácter. Hermanos, estos han sido dados por Dios. ¿Qué cosa es lo que fue dado por Dios? Los principios de salud. Como medio, hermanos, quiere decir que de otra manera no se va a poder alcanzar, porque este es el medio, porque esta es la forma que en su sabiduría Dios lo proyectó para que nosotros pudiésemos alcanzar. Dice, este es el medio necesario para poder preparar, y escucha aquí la importancia, hermanos, preparar a un pueblo perfecto en carácter. Si no estamos enseñando, hermanos, esos principios de salud, entonces tampoco se va a poder cumplir la promesa de preparación para un pueblo que sea perfecto en carácter. Así que, hermanos, cada vez que escuchemos, vamos a hablar de los principios de salud, y usted sabe ya cuáles son, aunque quizás algunos no conozcamos todos los principios de salud que están en el espíritu de profecía.
Pues cabría muy bien, hermanos, que investigásemos cuáles son esos principios de salud que el Espíritu de Profecía menciona, porque no podemos obviar ninguno, no podemos eludir ninguno, porque sería cortarle o mutilar la palabra de Dios. Pero el obedecer o el enseñar, y prácticamente si es enseñar y obedecer los principios de salud, es el medio que Dios ha ideado para poder preparar a un pueblo perfecto en carácter, y por eso hace un énfasis aquí al ministro. Por favor, cada vez que va a enseñar una temática de salud, haga énfasis en los principios de salud. Por lo tanto, dice el Ministerio Médico, por lo tanto, los principios de salud nos han sido dados para que como pueblo, escucha aquí, pudiéramos estar preparados tanto en mente como en cuerpo para recibir la plenitud de la bendición de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Por eso es que nos fueron dados los principios de salud. La obra médica misionera tiene su lugar en esta obra evangélica final. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Este pensamiento es hermoso. La obra médica misionera, aquí está cerrando ya el pensamiento de la página 240. Primero dice el ministro, por favor, enseñe los principios de salud. En medio queda el rellenito, que es muy importante, y dice, esos principios de salud son medio para que el pueblo obtenga la perfección de carácter, para que el pueblo pueda estar preparado tanto en mente como en cuerpo. Y entonces termina con la otra tapita diciendo, la obra médica misionera, porque es alguien que lo proyecta, los principios de salud también, tiene su lugar en esta obra evangélica final. Aquí, hablando de esa obra evangélica final, están incluidos los principios de la salud. Hermanos, vamos a analizar otros pensamientos porque tenemos un poquito más de tiempo, así de que vamos a ver testimonio para los ministros, página 416. Dice, quiero decirles a mis hermanos en el ministerio, combinad la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Esto lo tenemos claro. Presenten los principios, escuche aquí, hermanos, escuche por favor, porque son muchísimos, hermanos, esto no es un pensamiento aislado que habla sobre los principios de salud, no es un pensamiento aislado, hay muchísimos y muchísimos, y yo no sé si nos va a dar tiempo de analizarlos todos, pero otra vez vuelvo a hacer el recalco aquí, testimonios para ministros. Por favor, presenten los principios de la reforma pro salud en su relación con el mensaje del tercer ángel. Hermanos, estamos aquí en la verdad presente, pero cuando hacemos una presentación del mensaje del tercer ángel, ¿lo estamos relacionando también con esos principios de la reforma pro salud? ¿Usted sabe de qué manera se relaciona el mensaje del tercer ángel con esos principios de la reforma pro salud? Porque si mi mente no comprende cuál es la hilación o cuál es la relación que existen entre estas dos cosas, entonces es muy difícil que yo lo esté presentando de esa manera, porque aún no lo he entendido. Pero la orden de Dios es de que esos principios de reforma pro salud tienen que estar relacionados con el mensaje del tercer ángel. La obra que se realiza en el ramo médico misionero es precisamente la obra que Cristo ordenó a sus seguidores que hicieran. Y termina el pensamiento con una pregunta y dice, ¿no veis, interesante, no veis claramente que los que se ocupan en esta obra están cumpliendo la comisión del Salvador? Esa obra, de la misma obra que hizo Cristo, pero ahora está hablando del mensaje del tercer ángel y su relación con los principios de la reforma pro salud. El libro Ministerio de Curación, página 104 y párrafo 3, dice, los obreros evangélicos deben ser también capaces de dar instrucción acerca de los principios del sano vivir. Hermanos, si usted es una persona que no está interesado en la obra médica misionera, pero usted es muy misionero, el pensamiento del Ministerio de Curación es un indicativo, hermanos, es una luz que se presenta delante de nosotros, porque aquellos que estamos tocando puertas solamente, o aquellos que estamos compartiendo una literatura solamente, aquellos que estamos dando un estudio bíblico solamente,
dice también de dar instrucción acerca de los principios del sano vivir. Y esto es muy importante, hermano, porque más adelante vamos a ver, casi vamos a ir cerrando ya con ese pensamiento. ¿Por qué es que Dios pide eso, hermanos? ¿Por qué es que la parte evangélica no tiene que dejar de lado los principios de la salud? ¿Por qué tiene que ir, hermano? Parece que va encajado, es decir, no se separa. ¿Por qué el obrero evangélico también tiene que enseñar los principios del sano vivir? Más adelante en el 104, hay enfermedades en todas partes, y las más de ellas, escucha aquí, porque esto es para usted y es para mí, y las más de ellas podrían evitarse si se prestara atención a las leyes de la salud. Hermano, cuando yo leo este pensamiento, entra en mi mente, en mi corazón, un celo cristiano por este pensamiento, porque estamos viviendo en un mundo que hay muchísima enfermedad. Donde quiera que usted vaya, hermano, no hay lugar donde usted se pare y diga aquí no hay, porque donde quiera que voltee, usted se va a encontrar con una persona que está enferma, o podemos ser nosotros mismos los que estamos enfermos. Pero hay enfermedad en todas partes. El pensamiento decía que este mundo se ha convertido en un lazareto, hermanos, lleno de enfermedades físicas y espirituales. Esta es la condición de nuestro mundo. Pero resulta que los que recibimos el mensaje y los que tenemos aquí la luz, hemos quedado callados. Hemos quedado callados, y es más, nosotros mismos hemos venido pisoteando esos principios de salud que Dios nos ha dado. Porque el asunto por el cual hay muchísimas enfermedades, dice aquí Ministerio de Curación, que se hubieran podido evitar. ¿Qué le parece? Es decir, se pudo evitar, pero no se evitó. ¿Por qué no se evitó? Dice el Espíritu de Profecía, si hubiéramos prestado atención a las leyes de la salud, esto se hubiese evitado. Hermanos, pero ahora estamos ante la problemática. No se olvide, hermanos, no se olvide que el mismo método para poder recuperar la salud, para poder prevenir la enfermedad, es la misma o el mismo método para poder recuperar. El mismo, no se equivoque, hermanos, no va a haber sanación si no hay obediencia a los principios de salud. La gente necesita comprobar la relación que hay entre los principios que rigen la salud y su bienestar, tanto en esta vida como en la venidera. Hermanos, aquí ya entramos en un terreno espiritual que tiene que ver con mi salvación. ¿Qué le parece? Estos principios que rigen mi salud, no solamente, dice aquí el Espíritu de Profecía, tiene que ver con mi bienestar, cómo me siento, me duele, no me duele, está inflamado o no está inflamado, sino ahora ya entra en juego la vida eterna, hermanos, está relacionado con la vida venidera, futuro, cielo. Necesita comprender la responsabilidad que le incumbe con referencia al cuerpo dispuesto por su Creador como morada suya, de la cual desea que los hombres sean mayordomos fieles. Desde luego que sí. Hermanos, estamos ya casi por terminar este repaso de textos relacionados con los principios de salud. Nos faltan algunos nada más, unos poquitos y ya terminamos. Ministerio Médico, página 16. Este es un texto que lo tengo marcado con estrellita, así de que escuche lo que dice el Espíritu de Profecía. Y aquí es donde vamos a mencionar, hermanos, por qué es que Dios hace un énfasis en la obediencia a los principios de la salud. En una de las primeras temáticas, cuando iniciamos la serie de la obra médica misionera, hablábamos que dentro de muy poco, el enemigo se iba a hacer pasar por el gran médico misionero. ¿Recuerda? Eso habla del libro Eventos de los Últimos Días. Y en esa ocasión preguntábamos, hermanos, ¿cómo podemos hacer la diferenciación o cómo podemos saber cuando el enemigo está haciendo una obra espuria de una obra verdadera? ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Que de paso, la manifestación del enemigo como el gran médico misionero que se va a hacer pasar,
dice el Espíritu de Profecía que en este tiempo de gracia, antes de que se cierre el tiempo de gracia, que estamos ya en ese tiempo, está haciendo cuando Él aparece, entonces ya todos estamos prácticamente preparados para poder caer en ese gran engaño. Hoy es el tiempo de preparación. Ahora se está preparando el terreno, hermanos, para cuando el enemigo aparezca y se haga pasar por el médico misionero. Pero ministerio médico, hermanos, el 16 da la respuesta de cómo nosotros podemos hacer la diferenciación cuando Dios está obrando o cuando el enemigo está obrando. Dice así el pensamiento, escúchalo con mucha atención. Dios no hará un milagro para librar de la enfermedad a los que no se han cuidado, más aún que están violando de continuo las leyes de la salud y no hacen esfuerzos para evitar la enfermedad. Quiere decir, hermanos, y no sé si es fuerte lo que yo voy a decir ahora, quiere decir, hermano, que si usted solamente se está haciendo una terapia externa y se ha recuperado, pero usted sigue violando esos principios de salud, cuidado porque podemos estar ante una obra espuria. Hermanos, Dios no obra, dice el Espíritu de Profecía, ningún milagro. Dios no obra un milagro para poder librar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan, a aquellos que están violando de continuo las leyes de la salud y que ni siquiera, hermanos, estamos haciendo esfuerzos para evitar la enfermedad, pero tomamos una cápsula o tomamos un líquido o tomamos un polvo y eso me sanó sin hacer cambios, sin hacer reformas, sin obedecer los principios de salud. Cuidado, hermanos, porque antes de que el tiempo de gracia se cierre, se está llevando a cabo un periodo de preparación para cuando el falso médico misionero se haga pasar por el verdadero. Dios no obra de esa manera, Dios no obra milagros de esa manera. Cuando nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para tener salud, escucha aquí, recuerda el primer texto que leímos en esta serie, cooperación. Cuando usted entonces empieza a hacer todo lo que está al alcance para tener salud, entonces, esa palabra, cuando usted hizo su parte, entonces podemos esperar que se produzcan los bendecidos resultados y podemos ahora solicitar a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Hermanos, esta es la parte importante porque, número uno, nosotros necesitamos aprender sobre la importancia de los principios de la salud y obedecerlos, desde luego, practicarlos. Para cuando estemos delante de aquella persona que ha solicitado la ayuda porque está enferma, porque ya tiene un diagnóstico médico, usted lo va a conducir de la manera correcta. Usted va a conducir de la manera correcta, tal como está indicando el Espíritu de Profecía. Consejo sobre la salud, página 374, dice, nada lograrán el ayuno y la oración mientras el corazón esté enajenado de Dios por una conducta errónea. Este pensamiento es fuerte. Esa palabra enajenado quiere decir, los sinónimos de la palabra enajenado es loco, demente, ido, lunático, trastornado. El antónimo, es decir, lo contrario de enajenado, quiere decir cuerdo. Hermanos, pero podemos estar ayunando mucho, podemos estar orando mucho, pero mientras mi corazón, que ahora lo traducimos como cerebro o mente, esté lunático o trastornado, es decir, hermanos, vamos a adentrarnos aquí un poquito más a la parte fisiológica, por una conducta errónea, es decir, por una conducta que yo haya hecho mal en este día, mi cerebro, mi mente puede estar demente, lunático, ido, trastornado, y si está en esa condición, por más ayuno y por más oración que yo haga, dice aquí, no, nada va a lograr. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Por eso, hermanos, del párrafo 773 de Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice, trabajo perdido es, hermanos, eso es bastante fuerte. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades
si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. Y esto, hermanos, yo siempre lo digo. Podemos haber invertido 1 hora aquí hablando que Dios le puede sanar, hermanos, Dios tiene poder para que recupere su salud, Dios es tan bueno, ayunemos, oremos, pidámosle, Dios puede, Él puede, sí, Él puede. Hermanos, invertimos o gastamos más bien, porque esto fue perdido, dice aquí el Espíritu de Profecía. Pudimos haber dedicado 1 hora, 2 horas a hablar de lo maravilloso que es Dios y del maravilloso poder que Él tiene, pero al final, hermanos, al final, dice el Espíritu de Profecía, Dios dice, perdiste el tiempo, perdiste 1 hora, perdiste 2 horas hablando de lo maravilloso que soy, pero nunca les enseñaste que si ellos no desechan sus prácticas malsanas, Dios no puede entrar en cooperación con esa persona. Hermanos, esto es bastante fuerte, porque a veces perdemos 1 hora, 2 horas hablando de cosas tanto triviales dentro de la Reforma Pro Salud, que ocupan su lugar dentro de la Reforma Pro Salud, que ocupan su lugar dentro de la obra médica misionera, pero que no es lo principal dentro de este ministerio. Perdimos el tiempo, dice aquí. Y sabe que lo que estaba enseñando era algo bueno. Estaba diciendo que Dios es sanador. Eso es algo bueno. Sin embargo, no les enseñé que también hay que desechar prácticas malsanas. Porque para poder recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Y termina este pensamiento diciendo, escuche aquí y grabemos este pensamiento en nuestra mente, porque después de este leemos uno más y ya terminamos. Pero esto es sumamente importante. Las condiciones en que se vive para que la oración pueda ser efectiva, para que el ayuno pueda ser efectivo, la condición en la que estoy viviendo tiene que ser saludable y los hábitos de vida tienen que ser correctos. Y escucha aquí cómo termina. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. ¿Cuáles son esas 2 leyes, hermanos? ¿Cuáles son esas 2 leyes? La ley espiritual de Dios, todos lo tenemos claro. La ley moral, esos 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí. Pero usted me puede explicar cuál es la ley natural, porque dice aquí que yo tengo que vivir en armonía con esas 2 leyes, la ley natural y la ley espiritual. Ley natural o leyes de la naturaleza o principios de la salud o leyes de la salud o principios higiénicos o principios del sano vivir o los verdaderos remedios de Dios. Hermanos, debemos de vivir en armonía con esa ley natural y con la ley espiritual de Dios. Y terminamos con este pensamiento. Terminamos con este pensamiento de consejos sobre la salud, página 445. Escuche lo que dice el pensamiento, hermanos, y con eso estamos finalizando. La verdadera religión, interesante, la verdadera religión y las leyes de la salud marchan mano a mano. Hermanos, ¿usted podría explicarme qué quiere decir eso? La verdadera religión, todos profesamos la verdadera religión. Pues dentro de la verdadera religión, dice, van de la mano, hermanos. Imagínense la religión verdadera con esas leyes de la salud, se han dado la mano, se han estrechado la mano y no se pueden separar. Si estamos profesando la religión, entonces las leyes de la salud están mano a mano, mano a mano. Es imposible, escucha aquí, hermanos, porque es que Dios hace un énfasis aquí al evangelista, al ministro, y usted está dedicado a la obra del ministerio evangélico, y usted está tocando puertas, y usted está regalando literaturas, y usted está dando estudios bíblicos. Hermanos, ¿por qué es que tiene que estar relacionado con lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto énfasis? Bueno, porque la verdadera religión y las leyes de la salud están mano a mano. Es imposible, escucha aquí, y grabamos esto en nuestra mente, porque con eso ya estamos terminando. Es imposible trabajar por la salvación de los hombres y mujeres sin presentarles la necesidad de quebrantar las complacencias pecaminosas que destruyen la salud, que degradan el alma
e impiden que la verdad divina impresione la mente. Recuerda el pensamiento de por una conducta errónea mi cerebro queda enajenado, loco, demente, y por más oración y por más ayuno no hay nada que ver, hermano. Dice aquí, es imposible. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra imposible? Que no se puede, que no, never, no hay forma, hermanos, no hay manera. Usted quiere trabajar por la salvación de los hombres, y por eso este pensamiento predica el mensaje del tercer ángel, pero vincúlelo con los principios de salud, porque podemos estar gastando y es un gasto, porque no es una inversión, es un gasto. Estamos gastando y predicando, pero si usted no está vinculando con los principios de salud, dice, la mente está enajenada. Hermanos, la mente no está entendiendo el mensaje. La mente, dice el Espíritu de Profecía, los mensajes caen y así como vienen, así se van, porque la mente, hermanos, está demente, está trastornada. Es imposible, escucha aquí, guárdelo en su mente. Hermanos, no podemos trabajar por la salvación de los hombres y las mujeres sin que nosotros presentemos los principios de salud para que pueda haber una impresión en la mente, para que la mente se pueda despejar. Debe enseñarse a los hombres y mujeres a revisar cuidadosamente, hermanos, todo hábito y toda práctica y a poner a un lado de inmediato. Vamos a analizar eso. Aquellas cosas que producen una condición destructora del cuerpo y así echan una sombra de tinieblas sobre la mente. ¿Qué le parece? Es decir, enseñemos, hermanos, desde que usted se paró en este día hasta el momento que usted va a ir a la cama, dice el Espíritu de Profecía, enséñeles, por favor, a los hombres y las mujeres que revisen, pero ese revisar le sigue la palabra cuidadosamente. Analice su vida, cómo estuvo en este día, hermanos, desde que usted se paró hasta el momento que se va a ir a acostar. ¿Cómo estuvieron sus hábitos en este día? ¿Fue regido por principio o vivió de manera indisciplinada? Porque tenemos luz para las 24 horas que Dios nos da. ¿Cómo fue su día en este día? Valga la redundancia. Revise cuidadosamente todo hábito y toda práctica. Y en el momento, porque esto no se hace el análisis de noche, esto se hace el análisis con cada acto que estoy realizando. Voy a hacer esto, analizo, ¿está correcto lo que voy a hacer? El hábito que voy a desempeñar en este momento o mi práctica, ¿es correcto, es incorrecto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de este hábito que yo voy a hacer? ¿Qué dice Dios de esta práctica que voy a realizar? Porque en el momento que usted detecte, dice aquí, que ese hábito, esa práctica es incorrecto, póngalo a un lado, dice, inmediatamente. No en la noche, no, dice inmediatamente. Porque va a producir una condición que va a destruir físicamente. Y si le destruye físicamente, ahí la importancia de los principios de salud. Si le destruye físicamente, va a echar una sombra de tinieblas sobre su mente, cerebro, mente. Y si la mente quedó dañada, espiritualmente, físicamente, mentalmente, se acabó. Por eso dice el Espíritu de Profecía, hermanos, es imposible que si nosotros estamos trabajando en este ministerio y queremos la salvación de las almas, es imposible que usted no trabaje también con los principios de salud. ¿Qué hacemos dentro de la obra médica misionera? Clases de adiestramiento, arte culinario, refuerzo y el instar a obedecer los principios de la salud que Dios nos ha dejado. Hermanos, no olvidemos esto y pues podemos dar un repaso a todos los textos que hemos analizado en esta ocasión. Que el Señor nos ilumine para que nos haga despertar ante la necesidad de valorar estos principios de salud y a ponerlos en práctica. Oramos y de esa manera concluimos la participación. Querido y bondadoso Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, cuánto te agradecemos, Señor. Siempre nos gozamos en tu palabra porque reconocemos que tenemos un Dios sabio, un Dios maravilloso, que no se le escapó nada en este plan de salud que tú nos has dejado. Señor, grandes y maravillosas son tus obras definitivamente. Es un plan que está bien definido. Y solamente, como siempre lo pedimos, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos
comprender la importancia de estos principios de salud y por sobre todo, después de haberlo entendido y comprendido, a que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. Lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.